Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Ahora sí podemos decir que estamos en conteo regresivo para el episodio número 100 como entrenamiento. Y hoy hablaremos de una fase que puede ser que estés en este momento de dar el paso o puede ser que todavía te falte muy poco, pero es formalizar. ¿En qué momento hacerlo y qué tener en cuenta? Esto es algo que puede variar según tu tipo de negocio, nivel de ingresos, las normas que rigen en tu país, entre otros. Y hoy nos enfocaremos en ciertos datos que aplican más para Colombia, pero al final las recomendaciones pueden ser útiles para todos, porque hoy nos acompañan Vivian Quiseno y Raúl Viveros. Ellos son dueños de la firma Q&V Consultores, contadores públicos, cuentan con profesionales de gran trayectoria en los distintos campos como lo son la auditoría, revisoría fiscal, las NIF, impuestos, capacitación empresarial, entre otros, y hoy nos van a entregar consejos y recomendaciones útiles para comenzar, en especial cuando estás pensando en dar ese paso a la formalización. Así que Vivian y Raúl, bienvenidos. Vivian, muchas gracias. La verdad nos encanta este tipo de espacios. Es muy grato para nosotros poder compartir de nuestra experiencia y bueno, qué mejor que a los emprendedores. Sí, que nos inviten a estos espacios nos permite compartir un poco de nuestra experiencia, aportar algunas herramientas de cómo nos ha ido, cuáles son los nuevos mecanismos, qué funciona, qué de pronto no nos ha ido tan bien y poder en este espacio poderles entregar esa información. Y desde que lleguemos a este espacio quiere decir que las cosas se colocaron más serias y porque si bien venían acá nuestros emprendedores como, bueno, primero haciendo las primeras pruebas, validando, de hecho, en esa parte más divertida del emprendimiento, porque es donde están colocando a prueba como toda su pasión, lo que les encanta, llega ese momento de decirles, bueno, muchachos, ahora hay que pensar esto de otra manera. Si lo que quieres vivir es de tu emprendimiento, hay que llevarlo a otro nivel. Y por eso están ustedes hoy aquí para acompañarnos también en ese camino que ya nos estarán contando. Pero antes de llevarlos allá y contarles estas recomendaciones y demás para que sus negocios sigan creciendo, me gustaría conocer cómo comienza ese camino de emprendimiento, de empresarismo que tienen también Vivian y Raúl, que son empresarios. ¿Hace cuánto? ¿Cómo comienzan? ¿Son esposos? Mejor dicho, ¿se conocieron en el negocio? Todo. Cuéntenos cómo comienzan este camino y cómo lo llegan a convertir en un negocio empresarial y no se queda solamente en servicios independientes. Bueno, voy a empezar y luego ya le voy a dar la palabra y la segunda parte se las cuenta Raúl. Q&V nació ya hace 5 años, vamos a cumplir este año, ahora en agosto, ya como persona jurídica. Como tú lo dices, los negocios tienen unas etapas y digamos que la etapa como personería jurídica, cuando dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer en serio, lo vamos a hacer de manera formal, ya son 5 años. Anteriormente yo estaba trabajando como independiente, prestaba mis servicios como independiente, tuve muchos otros negocios que no tienen nada que ver con el tema de finanzas, de contabilidad, negocios de otro tipo. Raúl ya trabajaba, era gerente de normas internacionales en otra firma. Sí, digamos que ya él era como el que tenía un poco más de experiencia en el campo. Y llegó una gran oportunidad, Q&V nace por una gran oportunidad. Hace 5 años más o menos llegaron acá a Colombia algo que se llaman las NIF, quizás a algunos de pronto sí les suena, a otros no, las normas internacionales, que fue un cambio de normatividad que hubo para todas las empresas, para todas, ¿sí? Grandes, medianas o pequeñas. Entonces, esto digamos que fue como un revolcón para los contadores porque no todos sabían del tema. Aquí el caballero presente era uno de los pocos contadores expertos en ese tema. Entonces yo, Vivian Quiseno, que veo las oportunidades donde sea, dije, bueno, acá hay una gran oportunidad. Y digamos que le dije, ve, enséñame eso que tú estás haciendo allá en tu firma, yo quiero aprender porque me quiero poner a hacer implementaciones en NIF. Y así se fue dando el tema, haciendo implementaciones a empresas que quizás la firma donde él trabajaba, pues digamos que atendían a clientes muy grandes,
entonces yo comencé a atender unos clientes un poco más pequeños. Así nació Cuibe, ese era como su único servicio, el tema de las normas internacionales. Yo trabajaba en el día, visitaba a los clientes y Raúl en las noches me revisaba el trabajo. Buenísimo. Era básicamente lo que hacíamos. Comencé yo ya a endulzarle como el oído, Raúl, mira, nos está yendo súper bien, mira que este cliente me refirió otro, ¿por qué no renuncias? Y montamos nuestra propia empresa y bueno, ya hubo muchísima resistencia. Raúl pues obviamente nunca había sido independiente, el tema del emprendimiento para Raúl era vetado, entonces como que me decía no, o sea, era una locura para él. Y ya ahora sí, quiero que Raúl nos cuente, porque eso ya fue su experiencia, de tomar esa decisión ya como de subirse al bus, ya de crear nuestra propia empresa. Bueno, Vivian, y para pues, todos los que nos están escuchando, yo vengo de una crianza distinta a la de Vivian. O sea, para mis papás el sueño era que yo trabajara en una empresa reconocida y que fuese empleado y demás. Entonces trabajé en un banco, trabajé en Carvajal, y esa era como la meta, o esa fue la idiosincrasia que se creó en mi hogar. El papá de Vivian tuvo negocios toda la vida. Entonces Vivian viene de una familia que monta negocios, emprendedora. Yo vengo de una familia convencional donde el empleo es la estabilidad y demás. Bueno. Cuando chocas esos dos caracteres, pues hay uno que es temeroso, que soy yo, que todo voy a la fija. Yo nunca en mi vida había estado desempleado, pasado un empleo al otro, entonces para mí eso era la vida. Y ella con una línea donde cuando yo la conocí, lo primero que hizo fue venderme un producto. O sea, no tenía nada que ver con lo que hacía. Sí, sí, vení, pero es que vos tenés un empleo acá, sí, pero es que estoy vendiendo esta vaina y yo no sé qué, y por ahí fue que nos fuimos conociendo, que nos conocimos en Carvajal. Y ella hizo muchas cosas en su vida. El de la mayor experiencia contable desde el principio, desde muy joven fui yo. Entonces ella se vino a engranar con el tema. Ella también es contadora, pero es periodista. Es una mezcla rarísima, no sé si lo sabes. Wow. Ella es contadora y periodista, por eso tú ves que por eso tú ves que los videos y todo el tema de la estructura o la forma de comunicar lo que hacemos, pues Vivian tiene mucha experiencia en eso, y el tema contable, entonces la gente les parece extraño eso porque eso no se ve casi. Normalmente las cosas digitales las hace es para desarrollar productos, no sé, legales o otro tipo, pero que el contador sí sea capaz de dar ese paso, eso es lo novedoso, ¿no? Normalmente el contador nos ven incluso como esa profesión, como con el escritorio, como no muy dinámica, como que nos encargamos de pagar los impuestos, ayudar al contribuyente de una manera puntual, pero no ven tan activos en redes, apasionados por lo que hacemos, con ganas de hacer las cosas mejor, de que nos vean, nos empiecen a ver distintos, y creo que ese fue el llamado que hizo clic en nosotros, que empezaron a ver nuestra profesión de una manera diferente y distinta, que nos empezaron a ver como el profesional que es capaz de aportar valor y no solamente lo necesito para temas puntuales. Inclusive actualmente tenemos un producto digital que se llama Contador 10, que lo que quiere promover es eso, es que el contador se empodere y se consigue que así como el abogado cobra 300.000 pesos una hora y el hombre se monta en el cuento de su profesión, que tengamos esa capacidad de empezar a montarnos en la profesión. Nosotros siempre ponemos a Betty la Fea como ejemplo, porque vos ves que Betty era contadora y la tenían allá en el cuarto oscuro, y al final del día vos ves que se mete tanto en las finanzas de la empresa que acabó siendo la dueña. Eso ya es la novela, pues. Pero lo que quiero con esa historia es que el contador lo empiecen a ver distinto. Inclusive, si vos ves los salarios, una cosa es el salario de un ingeniero, otra cosa es el salario de un abogado, otra cosa es el salario de un contador. O sea, la forma como inclusive nos remuneran es la forma como las administraciones nos ven. Entonces, para volver al cuento de cómo nació, yo era un empleado, yo era gerente, no tenía un mal salario, y ella quería tirarse por un abismo al crear una empresa. Entonces yo le empecé a enseñar poco a poco lo que sabía, y ella empezó a adentrarse, empezó a hacer algunos clientes puntuales, y yo empecé a decirle, listo, chévere, pero dentro de mí sabía que yo jamás iba a hacer eso, porque yo no iba a hacer eso por muchas razones. Una de ellas era porque ya había muchas empresas haciendo lo mismo, y sabía que era difícil porque trabajaba en una que lo hacía y que no era fácil conseguir un cliente, cerrar un proyecto y demás. Entonces, inclusive ella con la primera plata que recogió del primer negocio que hizo, hizo el logo, hizo unas tarjetas y dijo, ya tengo las tarjetas, pero ¿tarjetas de qué? Y yo no se lo decía, ¿no? Yo la motivaba. Es como ese hijo tuyo que no juega fútbol bien, pero yo le digo, hijo, tú puedes, vamos a mejorar, pero yo dentro de mí sé que juega muy mal y que va a demorarse en hacerlo bien. Pasaba lo mismo con ella, yo le daba la palmadita en la espalda, pero dentro de mí decía, yo no le doy forma ni futuro a esta vaina, porque pues, nosotros, dueños de empresa, a ver, espérate un momentico, no lo veía. Entonces ella me fue metiendo, y nosotros somos esposos desde antes de montar Cuibe.
Entonces, tener a tu esposa en la cama que te diga, mira, renunciaba, mira, renunciaba, mira, llegó un momento y por ahí me llevó a un foro una vez y fueron unas palabras que hicieron clic, estas son claves. El tipo dijo, ¿tú qué le vas a contar a tu hijo cuando esté grande? ¿Que te arriesgaste, que te equivocaste, fallaste, te limpiaste y seguiste? ¿O que fuiste un cobarde y nunca te quisiste arriesgar? Eso en alguno, no recuerdo cuál de todas las charlas que me llevó, porque ella me llevaba para que yo cambiara la decisión. Ese tipo hizo clic. Yo dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esto no funcione, le metamos la ficha, no funcione, y tenga que volverme a emplear y ya, y seguimos. Y pues llevamos 5 años. 5 años en este camino, pero hemos querido vivir en hacer las cosas diferentes, porque es que si vos empezás a hacer las cosas que hace todo el mundo, pues va a ser difícil que puedas avanzar, pero si empezás a innovar y hacer cosas distintas, creo que el camino es un poco más corto, ¿no? Se han enfrentado a esos primeros temores. Vivian, por lo que, para ir como resumiendo, Vivian antes sí ya trabajaba un poco más independiente y la parte contable también la alcanzó a ser más independiente. Cuando ya Raúl dice, bueno, apuesto por esto, ahí es donde nace como tal la compañía. Yo tengo de mis estudiantes, más que todo desde la academia, que apenas están como preparándose en eso, que no es muy claro cómo lanzar sus primeros portafolios, es decir, ¿cómo pasan ustedes ya de pensar en la parte de solo profesional independiente a pensar ya en una compañía? Aquí hay una parte que lo tocábamos en una forma de generación de ingresos, que una cosa es tener tus propios, o sea, una cosa es estar empleado, ¿no? O sea, lo primero, o sea, estar empleado. Ya después es pasar a ser profesional independiente por tu propia cuenta. Para ambos hay ventajas y desventajas, pero una visión empresarial ya es diferente porque ya no es tú ser el que atiende necesariamente cliente por cliente, sino que ya empiezo a crear un equipo y hago que un negocio trabaje para mí. ¿En qué momento ustedes pasan toda esa fase y hacen clic, vieron algo más de no nos vamos a quedar simplemente haciendo una contabilidad, sino que queremos hacer algo más? Literalmente ni siquiera fue una iniciativa nuestra. El mercado nos obligó a cambiarnos. Mira, nosotros prestamos servicios de consultoría y yo entendí algo, y por qué decidí también hacerlo es porque entendí que en el tema de los servicios, la gente no se trata de las marcas. La gente, si es Price, si es Deloitte o si es otra, bueno, hay empresas que por gobierno corporativo se están obligados a contratar lo que se conoce como Big Four. Big Four son como las compañías más grandes de auditoría en el mundo, que son 4, Price, KPMG, Ernst Young y Deloitte. Entre esas compañías son las 4 grandes y hay compañías que por gobierno corporativo solo pueden contratar a esas 4 grandes. De resto son pymes que nosotros podemos abordar. Pero resulta que cuando yo mandaba las propuestas, decía Raúl Viveros, y comparado con empresas como Millán y Asociados, Cabrera, que no eran de las 4 grandes, pero son compañías del Valle. Entonces, cuando tú mandas una propuesta con persona natural y la mandas con a diferencia de una persona jurídica, solo por eso, ni siquiera nos dejaban competir. Te empiezan a descartar porque ven a la persona natural como algo informal, como que hoy está, pero mañana no está, porque es muy fácil vos dejar de mandar una cuenta de cobro, pero es muy difícil liquidar una compañía. Entonces el mismo mercado nos dijo, bueno, o te pasas a jurídica y nos muestra más estabilidad, que la cosa tiene una cosa más estructurada, o ni siquiera te recibimos la propuesta para que prestes el servicio. Entonces, no te voy a decir que es que nosotros dijimos montemos la empresa ya, sino que el mismo mercado, para poder entrar a competir de una manera oficial y seria, nos obligó a dar ese paso, ¿no? Sí, 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 allí en eso tienes mucha razón. Sin embargo, digamos que como ajustándolo también al tema de los emprendedores, entendiendo también un poco este mercado que he trabajado con ellos también de la mano, hay unas etapas, como tú bien lo decías y lo resumías perfecto. Nosotros también vivimos esas etapas y uno también va sintiendo la necesidad ya de, obviamente el mercado te lo exige, como lo dijo Raúl, pero uno también va sintiendo una necesidad porque tu negocio ya va creciendo y digamos que cuando eres persona natural, pues digamos que hablándolo en cuanto al marco normativo, tributario, fiscal de nuestro país, pues sí, digamos que hay unos beneficios para cuando eres persona natural y facturas menos o cobras mucho o tienes muchos menos ingresos al año. Pero cuando ya te conviertes en empresa, pues obviamente ya es como por temas también de conveniencia. Entonces, el emprendedor tiene que comenzar también, por eso es que lo que tú dices es muy importante, o sea, es necesario que ya llegue un punto de mi negocio en que yo ya no me puedo quedar con una mentalidad solamente de emprendimiento, ¿sí? Como que eso es un emprendimiento, mi proyecto. Uno escucha emprendedores que ya llevan años y todavía siguen llamándole a la empresa el proyecto. Entonces, desde allí hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad, ¿sí? Uno ya va sintiendo la necesidad
y digamos que se van cometiendo muchos errores en el camino. Yo me encuentro muchos emprendedores que quizás a veces ya cumplieron el tope para declarar renta y, ay, ¿cómo así? Hasta que ya no les llega la carta de la DIAN. Yo no sabía que a mí me tocaba declarar ya, ya llevo 3 años sin declarar o ya cumplí el tope para facturar y todavía no estoy facturando, ¿sí? Entonces hay mucho desconocimiento. ¿Y qué pasa? Yo siento que el tema del emprendimiento se ha tomado también como algo muy romántico, como algo muy light. ¿Sí? Entonces, simplemente creemos que sí, es chévere tener la idea y uno se emociona y se apasiona y uno, ay, sí, chévere mi emprendimiento y lo hago, pero yo no me puedo olvidar de que ser emprendedor, ser empresario, o sea, eso requiere muchísimas otras, es como una mesa que tiene 4 patas y son como muchos frentes que hay que cubrir. Y digamos que esa parte de la estructura de mi negocio, esa parte contable, financiera, es muy importante. Y yo siento de verdad que por eso es que muchos emprendedores no crecen, porque se quedan con una mentalidad pequeña, ¿sí? Entonces, uno mismo va sintiendo como esa necesidad. Primero, porque el mercado te lo exige, eso te hace más competitivo. Y segundo, porque también te conviene más ser empresa ya. ¿Sí? Entonces también es un tema de que por conveniencia, y ahí donde el emprendedor necesita obviamente de un profesional especializado en este campo para que lo oriente, ¿sí? Y le vaya dando como la mano en ese campo. Es decir, que aquí hace del tate quieto, por decirlo acá en Colombia, y es ya, hoy es el día de tomar la decisión. Si de verdad quieres quedarte ya en el negocio que va a crecer o va a tener un techo en ingresos, o ya hoy es el momento de decir, quiero esto de verdad y lo voy a llevar a otro nivel y si quiero que crezca y como lo hablamos con otros especialistas ya en ventas, cuando de pronto tenemos como ese temor de vender como números, al final no son los números, es a cuántas personas estás ayudando y es una responsabilidad, incluso si tu emprendimiento es de propósito, a cuántas personas más vas a ayudar. Y sé que tenemos que tomar esa decisión ya. Tengo sí o sí que crecer por mi bienestar, pero también por el de los otros. No hay nada que hacer allí. Por un lado, sus ingresos iban a crecer y por otro lado, las responsabilidades y las obligaciones también van a crecer. Entonces, allí entran ustedes, pues, a acompañarnos en ese proceso, pero pasan muchas cosas y yo les tengo acá que confesar. Yo soy publicista y ustedes no se imaginan mi pase a la SAS. Es decir, yo publicista, tenía 3 años persona natural, me pasé a la SAS porque recomendación de mi hermano, cuando llamo a un contador porque me decían, mira, tienes que llamar a un contador. Yo, ¿pero cuándo? Bueno, así como que lo dejaba y llamo a un contador. ¿Qué número termina tu NIF? Y dije el número. ¿Tienes declaración hoy? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? O sea, no entendí absolutamente. Yo bien publicista, los números para mí al principio era una cosa así loca. Todavía me cuestan a nivel ya de finanzas empresariales, pero es algo así como que sé que si quiero llevar mi negocio a otro nivel, tengo que hacerlo. Pero entonces aquí empieza esa primera recomendación o consejo, porque pueden haber más personas que también tienen ese miedo. Uy, números, uy, tanto papeleo y yo cómo voy a empezar. Entonces, ¿cuáles vienen a ser esas primeras recomendaciones? En general, aquí parte de nuestra comunidad son psicólogos, coaches, mentores, incluso personas que no tienen nada que ver con finanzas y no saben cuál es ese primer paso, pero ya sé que mi empresa va a crecer o así lo he decidido, entonces, ¿qué debo tener en cuenta al principio para que no sea como tan difícil de digerir? Mira, yo creería que para cualquier emprendedor haga lo que haga, lo que decía Vivian, es importante que al final del día crear empresa tiene unas condiciones en Colombia. Y chévere conocer qué beneficios tengo, qué me pasa en renta, qué pasa, ¿sabes? ¿Qué pasa si me quedo en persona de una empresa EU, de una unipersonal? ¿Qué pasa si constituyo una sociedad con otros accionistas? ¿Qué más me conviene? Y te das cuenta de que son cosas que posiblemente la mayoría de personas no conocen y no dominan, o que lo hacen de una manera y se dieron cuenta que hay unas consecuencias. Y aquí mi recomendación más poderosa es la misma que tendrías tú si tienes un dolor en el cuerpo. Si usted tiene un dolor en el cuerpo, me duele el pecho y demás, pues usted no le pregunta a su mamá ni a su hermano, sino que usted va donde un médico. Y el médico le dice, mira, hagámonos estos exámenes y demás, y con ese diagnóstico, con esa radiografía, te dice, mira, lo que tienes que tomarte es esto, esto y esto. Entonces, lo más sano en ese momento es poderse apoyar en un profesional, sea un abogado, sea un contador, pagarle una hora, aquí estamos viendo productos ya una vez, pagarle una hora y decirle, incluso Vivian tiene una mañana con una persona que es un mentor de oratoria que está disparado y ella quiere darle forma a un negocio y le va a pagar una hora a ella porque tiene un cerro de preguntas.
mira, Vivian, yo voy a estar acá, luego voy para México, ¿qué pasa si sigo facturando acá? Porque quiere de alguna manera tener tranquilidad administrativa. Entonces, para responder esa pregunta de manera puntual, lo primero que tengo que buscar es alguien que me pueda asesorar de manera específica, que me cuente sin necesidad de tanto tecnicismo qué debo hacer, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los escenarios para tomar la mejor decisión. Sí, complementando lo que dice Raúl, digamos que lo primero, y ese ejemplo me encantó, el tema del diagnóstico, sí, es vital porque pues todos los negocios tampoco son iguales, ¿sí? Entonces a veces, por ejemplo, incluso hoy me escribió una amiga que tiene un negocio y me dice, mira, quiero una asesoría, pero entonces mándame como tu catálogo, tu portafolio y como con los precios y todo, y quiero, porque yo quiero pues como que organizar el negocio, mi empresa, no sé qué. Entonces yo le dije, mira, primero que todo necesito saber, o sea, qué es lo que necesitas, cuál es tu necesidad puntual, porque ese primer acercamiento con el cliente, sí, en este caso con el emprendedor, es muy importante, porque así mismo yo le puedo dar una orientación, mira, no te conviene en este momento todavía no es necesario, y te quiero poner ejemplos como para poner un poco en contexto a la gente. Tenemos un amigo que es abogado, y por ejemplo, él, porque a él le dijeron, no, yo ya me tengo que formalizar y voy a crear la personería jurídica. Entonces fue, se inscribió en Cámara de Comercio. Ojo, emprendedores, cuando ustedes se inscriben en Cámara de Comercio, automáticamente ustedes ya adquieren una serie de obligaciones. O sea, ustedes ya son visibles, ¿sí? Son visibles para el municipio, son visibles para la DIAN. Entonces, el emprendedor así a veces como aceleradamente va y se inscribe porque le dijeron que uno tenía que inscribirse en Cámara de Comercio, ¿sí? Exacto. Entonces, eso hizo este colega, sacó RUTs, creó la personería jurídica. Entonces, él, ay, ya tengo NIT. Entonces, no es así tan de tener NIT. Eso, tener NIT, ¿sí? Requiere unas obligaciones. Entonces, cuando, claro, debía la renta, ya se había inscrito en la DIAN hacía como unos 3 años, y yo le dije, o sea, que tú ya estás declarando renta. Y él, ¿cómo así? ¿Renta de qué? No, pero es que yo todavía no estoy facturando por la empresa. Me digo, yo todavía ni siquiera he hecho la primer factura por la empresa. Yo todo lo sigo haciendo como abogado, persona natural. Y yo le dije, sí, no importa, pero de todas maneras, como ya estás registrado allá, ese tiempo te está corriendo. Entonces, ¿qué pasó? Pues él tenía un poco de, para la DIAN era un deudor moroso o alguien que debía muchísimas declaraciones de renta. Presentarlas en cero. Presentarlas en cero, así no estés facturando, pero entonces, ¿qué le tocó a él? Pues un tema de sanciones, pues en los tiempos que no eran, por desconocimiento. Entonces, esto es un ejemplo de que no es como que a veces alguien te puede decir, mira, porque no es un estándar, ¿sí me entiendes? Este tema no es un estándar que uno pueda decir, mira, entonces primero haga esto, haga lo otro, porque todos los negocios no están también en el mismo momento. Incluso unos prestan servicio, otros venden productos, y de acuerdo a esto uno les puede dar una mejor asesoría, ¿qué les conviene más? Como decía Raúl, te conviene más ser una SAS, te conviene más ser una limitada o una SA, o sea, son muchísimos, digamos, aristas las que hay que como analizar. Pero básico, así como para que el emprendedor quede un poco más tranquilo, inicia con el registro único tributario, que es el famoso RUT, ¿sí? Personal, más conocido como el RUT. Exacto, entonces es como que yo empiezo con mi RUT, porque es muy importante tener RUT, porque si alguna persona te va a contratar, esto es como un requisito vital, universal aquí en Colombia para cualquier emprendedor, pequeño, mediano, grande, multinacional. Te van a exigir el RUT, ¿sí? Entonces, si tú le vas, un ejemplo, ya sea que tú vendas, no sé, refrigerios, pero tú le vas a vender los refrigerios de fin de año a una empresa, te va a pedir el RUT, ¿sí? Entonces, sea lo que sea que hagas, el RUT es vital porque es como tu identificación de que tú te dedicas a X actividad, ¿sí? Entonces, allí eso es como el primer paso que doy. Yo no le recomiendo al emprendedor que de una vaya y se inscriba a la Cámara de Comercio, porque tú tienes mucha razón en algo que decías. O sea, los negocios tienen el primer momento es de validación. Y yo soy muy positiva y yo, mejor dicho, yo cuando monto un proyecto, yo voy con todo el positivismo de que va a ser un éxito. Pero también tengo que tener allí un rango de que eso puede fallar y puede que no funcione. Entonces, imagínate yo con todo este papeleo desde cero, me pongo con Cámara de Comercio, con RUT, con registro de yo no sé qué, hay miles más, y yo no sé qué del suelo, y bueno, si tienes un punto físico abierto al público, y luego el negocio no funcionó. Entonces quedé yo ahí con ese poco de papeles, luego ir a cancelar Cámara de Comercio, y bueno, pasan muchísimas cosas, reprocesos sin ninguna necesidad. Entonces sí hay que tener como un tiempo.
Cuando ya tengas como unas ventas estables, ¿sí? Que tú ya digas, ah, mira, estoy vendiendo en el mes, ya tengo una estabilidad de, si sean 5 millones, pero soy constante en ventas, ahora sí ya busca al profesional y ahora sí ya mira a ver cómo vas a hacer. Allí voy tomando varias cosas, pero dentro de nuestras etapas del emprendimiento, que son 7, tenemos la legalización y la formalización de 6, o sea, en la etapa número 6, porque incluso la primera es preparación personal, luego ya identificación de la problemática, validación con usuarios, tener un proyecto, y en la 6, y muchas personas empiezan por la 6, así, de la siguiente manera: abrir el registro mercantil y el local, gastos fijos corriendo, nómina, y después, ¿y por qué los clientes no llegan? ¿Hiciste un plan de negocio? ¿Hiciste una? No, ¿y por qué ya, un año pagando, o sea, ya tiene involucrado una serie de gastos y ya ese es el dolor de cabeza y por eso al año también están cerrando. Y en nuestra mentoría también nuestra misión es acompañarlos pues a menos, digamos, menos riesgo de perder dinero y tiempo y pues muchas emociones allá que se dan cuando no se toman las cosas como deberían ser desde el comienzo. Digamos que son esos primeros errores y recomendaciones también que ustedes van teniendo. Voy a tener mi cita con ustedes, digamos que ya pedí la cita con Vivian y con Raúl, yo quiero ir, pero entonces ustedes van a llegar con el tipo de emprendedor que todavía está así muy emocionado y está en mi negocio, no, pero es que todavía no sé qué es lo que quiero y qué será, o sea, como que van a tener esa primera reunión y posiblemente el emprendedor va a llegar con ciertas emociones y a ustedes les va a tocar como, bueno, alto, allí que vamos a hablar es como de negocios. Mínimo, yo para tener una muy buena cita y que sea efectiva con ustedes como emprendedor, ¿qué tendría que tener mínimo claro para yo tener una cita y como que no sea que haga la cita? Y no es por no darles más clientes a ustedes, sino que para que no pierdan tampoco tiempo ustedes, porque el emprendedor apenas está, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces ya, tráeme esto y con esto comenzamos el diagnóstico. ¿Cómo tomo la decisión si sí soy persona natural o soy persona jurídica o qué es esto y qué es lo otro? ¿Cómo averiguo esto? Lo que tiene que tener claro en ese punto es que una de las cosas que yo le voy a preguntar es cuánto está vendiendo, para saber si está obligado a pagar IVA, si pasa de régimen. Pero si un emprendedor que tiene una idea y no ha vendido nada, pues va a perder mucho tiempo con nosotros porque no tengo ni idea hacia dónde lo encamino. ¿Cuál es tu actividad económica para ver qué actividad o cómo te grabamos el turno? No, tengo muchas actividades y no, tengo esta y este. Necesito que defina una porque con esa actividad también vamos a orientar muchas situaciones de cara a los impuestos. ¿Vas a estar solo o vas a estar con un socio? No sé si con mi novia, pero no sé si la incluyo, si no la incluyo, entonces no tengo eso claro. Entonces lo que tú dices, y por eso me gustó que tienes 6 etapas y la pones en las 6, porque en las 6 muchas cosas ya están resueltas. Entonces si nos abordan en la 1, pues obviamente van a perder muchísimo tiempo, ya le doy la palabra a Vivian, van a perder muchísimo tiempo porque muchas de las preguntas que nosotros tenemos checklist. Entonces, inclusive se lo mandamos antes de y le decimos, mira, ¿tienes esto? No, pero yo no tengo esto y esto. Si no tienes eso es porque estás en una fase que deberías avanzar un poco en tu negocio para cuando ya empiecen las situaciones poderte orientar. Entonces tenemos una especie de checklist que se lo mandamos antes de, y si lo reúne todo, ahora sí sacamos la cita y si no tiene mucho sentido. Sí nos ha pasado también, que tenemos una cita a veces y es verdad, o sea, hay profesionales para cada momento, ¿sí? Y obviamente sabemos que, por ejemplo, hay unos que te ubican cuando tengo la idea de negocio y entonces, bueno, te voy encaminando y te empodero y te voy llenando de herramientas de cómo puedes sacar adelante tu negocio. Pero digamos que cuando vienen acá a QIB Consultores, ya digamos que tiene que tener algo muy claro, ¿sí? Ya definitivamente es la etapa 6, tu etapa 6. Mínimo, ¿cuánto tengo que estar vendiendo para la reunión con usted? En el año tienes que estar vendiendo aproximadamente más de 140 millones de pesos. Ajá. 140 millones de pesos al año. Estás en otro país, tendrás que evaluar. Y cuando Vivian habla de 140 es para yo grabar IVA, porque son muchos impuestos los que hay. Una cosa es el IVA. A ver, Raúl, yo voy a empezar a vender zapatos y yo puedo comprar zapatos y vender zapatos. Sí, usted puede comprar y vender y no está obligado a cuando usted vende cobrar IVA, porque traducción del IVA, impuesto al valor agregado. Quiere decir que si yo compré algo en 100, pues yo no lo vendo en 100, yo le agrego a eso algo. ¿Cuánto lo vendo? No, en 120. Entonces, como usted compró en 100 y cuando compró venía con un IVA, pues ese IVA usted se lo va a descontar y cuando usted facturó en 120, pues usted va a pagar. Entonces, el neto de esos dos IVAs entre el que compré y vendí, el diferencial es el que le pago a la DIAN.
Entonces, por eso ya la DIAN nunca permite que tú factures al mismo precio que compraste, porque ya no le llegaría nada. Claro. Entonces, por eso ya me impuesto por lo agregado. Yo agrego algo a lo que compré, lo mejoro o le aumento mi margen de mi negocio. Y sobre esa utilidad le pago a la DIAN. Inclusive, y muchos empresarios chocan con el tema del IVA, es porque que no tengo la plata y el IVA no es tuyo. O sea, tu negocio valía 40 pesos. Esa es tu plata. La DIAN le está diciendo, vea, cojas 40 pesos que usted va a ganar, calcúleme el 19% y cóbreselo a la otra persona y me lo entrega. Por eso es tan delicado el tema del IVA, porque si tú te atrasas con el IVA, es una sanción penal porque estás apropiándote de recursos del heraldo público. Pero eso es otro tema, ya una apasiona aquí. Entonces, el punto con el tema de los ingresos, como decía Vivian, son 140 para pagar IVA, es una cosa, pero otro es la renta. Raúl, ¿y cómo es la renta? Se está cocinando en Colombia un proyecto de reforma tributaria donde lo que quieren es ampliar la brecha para que más personas declaren. Las personas que tienen plata en este país dicen, pero ¿por qué nosotros nomás? ¿Por qué siempre nosotros? ¿Por qué no le quitamos de a poquito a todo el mundo? Entonces, se quiere que una persona que tenga ingresos promedios de 2.200.000 pague renta. ¿Listo? Entonces, eso va a cubrir mucha gente que hoy no está cubierta. Raúl, pues lo explicó súper bien. Eso le debe quedar muy claro al empresario, al emprendedor que desde chiquito sea muy ordenado con el tema del IVA. Eso es un tip, una recomendación. Nosotros lo hemos sido desde que nació Cuivé. O sea, en la cuenta pueden haber millones de pesos, pero sí tenemos clarísimo que muchos de ese dinero, y siempre estamos haciendo como un seguimiento. Bueno, ¿cuánto va de IVA? ¿Cuánto va de IVA? Porque sabemos que ese dinero no es nuestro, ¿sí? Hay que pagarlo a la DIAN. Entonces, sí, uno escucha muchísimo, no tengo para pagar el IVA, y pues francamente, nosotros que atendemos a grandes empresas, o sea, es desorden del cliente, ¿sí? Porque se ha gastado la plata del IVA. Obviamente también hay otras cosas que afectan. Tú facturas con IVA y ahí es donde vienen los riesgos del emprendedor, cuando ya es empresario, ya es persona jurídica. Si, por ejemplo, yo te facturo a ti con IVA y así tú no me pagues todavía la factura, yo ya le tengo que pagar a la DIAN cuando sea el vencimiento. Entonces, yo tengo que tener también la caja para poder pagar ese IVA. Así el cliente no me haya pagado a mí la factura. Yo no le puedo decir a la DIAN, ay, ves que a mí ese cliente no me ha pagado. Entonces, pues cuando me pague, yo le pago el IVA. No, si eso ya, como tú decías, con el último dígito del NIT, ya hay unos vencimientos estipulados. Y si te llegó el día de pagar el IVA y si el cliente no te ha pagado, eso ya la DIAN te dice, qué pena, es problema suyo. O sea, esos son los riesgos que asumimos como empresarios, ¿sí? Esas son como una de las cosas. Lo mismo es el tema del pago de nómina. Yo no tuve recaudo este mes de mis clientes, pero tengo un equipo de trabajo al que tengo que pagarle la nómina ya el 30 de este mes. Yo no le puedo decir a mis colaboradores, ay, mira, es que todavía no, este mes el recaudo estuvo como flojo, entonces no les voy a pagar la quincena la mitad. Y el otro mes, no, sí, ese es otro riesgo que asumes como empresario, y por eso es que mucha gente muere en el intento, ¿sí? Otro tema, el tema de la renta, que Raúl lo tocó también, y es el tema de que allí ya, digamos que es un universo ya más para todos. No solamente están allí los emprendedores y los empresarios inmersos, sino que también empleados, independientes, sea lo que sea el oficio que hagas, ¿sí? Y cada vez eso es lo que quiere más la DIAN, que más personas tributen en este país, ¿sí? Entonces, la renta, sí, digamos que hay como algo vital que yo le digo al emprendedor es, si tú ya, digamos, estás en el año, ya tus ingresos están por encima de los 40, actualmente más o menos son 46 millones de pesos, tienes que declarar renta. Debes declarar renta, entonces pilas con eso, ¿sí? 46 millones al año. Ahora, pues ya como va a cambiar todo el tema, ya para el próximo año esa base va a disminuirse, ¿sí? Entonces mucha más gente se van a incluir en este universo de declarar renta, ¿sí? Lo de los 140 millones es cuando ya tienes que empezar a facturar. Si ya vendes más de 140 millones de pesos, ya ahí debes de pasarte a ser una persona jurídica, ¿sí? O puede ser persona natural y facturar también, ¿sí? Pero entonces ahí, para eso es que necesitamos el famoso diagnóstico. No hay nada que decir, cita con Raúl y con Vivian. Otro de los dolores de cabeza y que me pasaba a mí, las retenciones. ¿Cómo así? Porque yo hice una cotización y este es mi producto y me dio que por cobrar
económico porque estoy empezando y que como así que si cobro más de pronto no me contratan y me pasó como lo de Walt Disney, la película, como que le pregunta el hermano, ¿cuánto cobraste? 70 y ¿cuánto te costó tu trabajo? 70, es decir, ¿qué ganaste? Y también pasa, y me pasó muchísimo, pero antes de ir a la cita con ustedes, ¿alguna recomendación pues para que ellos sepan hacia dónde van las cosas y que se empiecen a familiarizar con estos términos, de qué se tratan estas retenciones y qué tendrían que tener en cuenta cuando van a costear también sus productos y servicios? No, eso que acaban de decir es vital. Muy importante. El tema de las retenciones es algo, hay dos escenarios. Si yo declaro renta, chévere que me retengan, y si no declaro, me duele muchísimo. Porque la voy a perder. ¿Por qué te lo digo? Porque es que, ¿qué consiste la retención? ¿Qué dice la DIAN? Bueno, a mí me pagan renta anual, ¿no? Si usted es persona natural, usted paga una renta por el año, y si usted es una persona jurídica, usted paga renta por el año. Pero ¿qué dice la DIAN? No, yo necesito plata más rápido. Yo no puedo esperar a que esta gente muera un año en pagarme la renta. Yo necesito que me anticipen cada que facturen, les quiten parte del dinero y yo lo voy guardando acá, sin intereses, ¿no? No es que lo va a guardar y que está rentando un portafolio cero. O sea, te coge la plata, la guarda y dice, bueno, yo voy a esperar a que usted me pague el impuesto a ver cuánto le dio. Si el impuesto le da más bajito de lo que yo le he quitado, pues usted le queda un saldo a favor y que ese saldo se puede solicitar y llamas a un contador, vea, solicíteme 7 millones y la DIAN te los tiene que devolver porque el impuesto está por debajo de lo que te quitó. Y el escenario contrario, te retuvieron, pero el impuesto va más. Obviamente es como yo era abonado a esa renta y pago el excedente que sobra. Básicamente la retención es un mecanismo de la DIAN para anticipar la renta porque necesita caja ya. Es literalmente eso. Entonces, si tú declaras renta, por ejemplo, Vivian y yo declaramos renta, a mí ya me gusta que me retengan, ya me encanta porque resulta que el próximo año, llegando mayo, me toca sacar una plata que no tengo. Entonces, como yo empecé a jugar con esto para que no me retuvieran, pues al final del día no anticipé nada y me toca pagar toda esa vaina el otro mes y todo junto. Entonces, a mí me gusta que me retengan porque me obligan a ahorrar la plata de mi impuesto. Pero si yo no presento renta, si yo no estoy en esos 46 millones al año para presentar renta, pues adivinen qué pasa con esa retención. La DIAN se quedó con ella y no va a decir, ay, usted como no presentó renta, venga, yo le devuelvo la plata. Cero. Cero. Esa plata se pierde literal. Entonces, dependiendo si declaras o no, la retención puede ser algo que puede jugar a favor o en contra. Más o menos como que tengan en cuenta que lo que ustedes cotizan y su cuenta de cobro no les va a llegar por el mismo valor para que no se asusten. Para los que pasan de empleados a independientes y cómo así yo coticé esto y no tuve en cuenta esto, además que me piden que la seguridad social, que dónde está, y entonces no, ¿cómo así? Ya yo hice una conferencia, nosotros tenemos acá conferencistas, ¿cuánto cobro? Yo depende, mejor de la conferencia gratis porque sí, ¿cómo así? Y la seguridad social le tocó antes pagar al conferencista 500,000 para dar la conferencia, entonces como recomendaciones, como metidas de pata que le diríamos acá a los primeros negocios como emprendedores. No, eso que acabas de decir ese es el bello universo de los emprendedores cuando están creciendo. Y es esa transición que ya lo voy sintiendo cuando ya dejo de ser emprendedor. Y es chévere, o sea, a veces el emprendedor se agobia, pero yo le digo, pero es chévere porque vele el lado positivo, o sea, estás creciendo, estás vendiendo más, te están contratando más. Sí, hay que pagar impuestos, sí, pero entre más impuestos pagues porque también te está yendo mejor. Entonces, ya no nos podemos lamentar, estamos en un país que lastimosamente sí la carga tributaria, la carga fiscal es muy alta, ¿sí? Pero ya no nos podemos agobiar por eso, así es aquí. Entonces ya lo que tenemos es que ver el lado positivo a la cosa y aprender a trabajar, ¿sí? Como tú dices. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Yo debo tener en cuenta, primero, como dijo Raúl al principio, yo cada oficio o el servicio que yo preste, él tiene, digamos, todos no tributan igual. Entonces hay una tablita, ¿sí? Tú lo buscas en internet, Superjuicioso, Empoderado, Emprendedor, y buscas tabla de retenciones del año 2021. Entonces allí te buscas. Ah, yo presto, ahí dice servicios generales te van a retener el 4%, que servicios te van a retener el 1%, que entonces uno se busca allí en esa tablita de acuerdo a lo que yo haga, ¿sí? Entonces yo ya tengo claro, a los servicios de, no sé, publicidad les retienen el 3%, ¿sí? Entonces yo ya tengo eso claro. Entonces cuando yo ya voy a vender algo, si es una empresa a la que le estoy prestando mis servicios, yo digo, bueno,
saco el 3% porque fijo, esta empresa me va a retener. Pero entonces es tener claro al menos mi tarifa. O sea, yo no tengo que volverme acá un experto y un contador público, ¿sí? Pero yo sí tengo que tener al menos claridad respecto a lo que yo estoy vendiendo o estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces, debo tener en cuenta la retención, ¿sí? Segundo, yo debo tener en cuenta que si me está contratando una empresa, también qué me va a pedir para poderme pagar, porque eso también se lo exigen a la empresa. Entonces, a veces no es que la empresa, qué cansón horrible la empresa, no, a la empresa se lo pide también la DIAN, ¿sí? Se lo piden a ella, entonces ella lo tiene que solicitar también. Le van a pedir que el famoso certificado de aportes a la seguridad social, ¿sí? Entonces, ojo, aquí también voy a contar una anécdota. Resulta que me llegó también un amigo emprendedor y me dice, Vivian, porque él es empleado y es emprendedor, sí, está ahí como en el mix, entonces me dice, a mí, yo pago aportes como empleado, en la empresa donde yo trabajo, a mí me retienen salud y pensión, entonces, ¿por qué cuando yo voy a prestar este servicio como independiente, él fue y llevó esa misma planilla de como empleado? Y yo fui, la llevé allá y me dijeron que no, que esa planilla no le servía. Pero ¿cómo así? ¿Para qué va a pagar salud 2 veces? Y como que el emprendedor le indigna eso y no lo entienden. Y yo le decía, no, si yo te entiendo, uno se vuelve acá psicólogo también, porque obvio, yo sé que es agobiante como emprendedor. Le digo, no, tranquilo, mira, lo que pasa es que una cosa es la planilla de aportes cuando uno es empleado y hay otra planilla, sí, que es la planilla I, que es cuando yo trabajo como independiente y esa es la que yo debo pagar, la famosa pila, algunos lo llaman pila, otros lo llaman planilla de aportes, sí, tienen pues varios nombres de acuerdo a en qué mecanismo la pagues. Entonces, esa planilla, ¿qué quiere decir? Si tú, por ejemplo, ojo emprendedores que ustedes tienen que tener una mentalidad ya así empresarios. Si yo, por ejemplo, me estoy ganando, yo cobré 1 millón de pesos por ese servicio, entonces, ¿qué me dice la norma? Le debo sacar el 40% a ese millón de pesos. ¿Cuánto me da? Me da 400.000 pesos, ¿cierto? Entonces voy a pagar aportes a la seguridad social sobre esos 400.000 pesos. Pero la norma también me dice algo muy chévere. Me dice, vea, sobre lo mínimo que usted me va a pagar aportes siempre, siempre va a ser sobre el mínimo, ¿sí? El mínimo. El salario mínimo legal vigente de ese año. Entonces, en resumidas cuentas, prácticamente siempre tengo que estar pagando aportes como mínimo sobre el mínimo, ¿sí? Entonces pago, pero en la planilla como independiente. ¿Qué hace mucho emprendedor también? Que es otro caso que nos encontramos. Pagan por medio de las cooperativas. Hay unas famosas cooperativas aquí en Colombia, funcionan muy bien, han ayudado muchísimo también para el tema de ahorrar mucho dinero a los emprendedores. Pero a la hora de que tú le vayas a prestar un servicio, un ejemplo, si yo decido contratarte, Vivian, a ti acá en nuestra empresa, y tú me presentas una planilla de aportes a seguridad social de una cooperativa, porque las cooperativas te afilian pero te cobran más barato y el emprendedor lo hace por eso, pues porque me voy a ahorrar plata. Entonces, esa planilla, lastimosamente te tengo que decir, Vivian, eso no me sirve. Entonces, ¿por qué se descuadra el emprendedor? Porque dice, fue madre, o pago los aportes y presento la planilla que me están pidiendo o no me pagan, ¿sí? Porque la empresa me retiene el pago por eso, porque no estoy cumpliendo con los requisitos. Entonces, tengo que tener, número 1, en cuenta el valor de la retención y número 2, siempre calcúlele los aportes, o sea, a lo que usted vaya a cobrar por ese servicio, sáquele el 40% y mire cuáles van a ser los aportes que le aplican, ¿sí? Entonces, yo lo voy a entregar con mucha matemática, pero algo muy importante, a ese 40% van a preguntarme otros de pronto, Vivian, pero ¿cuántos son los aportes que tengo que pagar? Ajá. El promedio son un 29%, ¿sí? Es decir, eso es lo que tiene que pagar un independiente en salud, pensión, caja de compensación y todo lo demás. Entonces, es un 29%. Deja ese 40%, después le saca el 29% y eso es lo que tiene que pagar de aportes. Entonces, ¿eso qué es para mí como emprendedor? Costos adicionales que debo asumir de lo que yo del servicio que estoy prestando, ¿sí? Entonces yo ya como un emprendedor con una mentalidad de empresario, yo digo, pues madre, este servicio vale 1 millón, pero me van a retener 230.000 o 280 más o menos que da como los aportes de un mínimo y me van a retener el 3%, ¿sí? Entonces supongamos que son 100.000, o sea que me van a retener como casi 400.000 allí. No, pues yo no puedo cobrar 1 millón. Entonces voy a cobrar 1.400.000. Entonces, es que yo debo manejar el tema. Ahí donde empieza lo bueno. El tema es que, listo, él va a cobrar 1.400.000, pero si te pones de cara al que te está contratando,
es algo que tampoco lo ve muy justo, porque resulta que la retención que te está quitando, pues el que la va a disfrutar eres tú en tu renta. Y los aportes de seguridad social es salud y pensión para ti. Entonces la empresa dice, finalmente las dos cosas lo benefician es a él, y yo por qué tengo que pagar más sobre él. Entonces llega un punto en el que hay que conciliar. Mira, la retención da esto, me aportan esto, pero pues me quitarías mucho, entonces te propongo subir el precio en tal valor y acordar, porque también entiendo que para las empresas esos valores son cosas que el empleado disfruta. Porque, bueno, porque hay que pagar sobre esto, porque ¿sabes qué estaba pasando en Colombia? Que las personas independientes cuando se iban a pensionar no había pensión para ellos. Claro. No había pensión. ¿Sabes por qué? Porque siempre recibían la plata, se la gastaban y demás, diferente al empleado que le quitan pensión y tiene un acumulado, y llega a los 60 y tiene su platica, pero el independiente, estaba pasando mucho eso en este país. Bueno, ¿cómo hacemos para obligar al independiente a que también aporte? Entonces, no, cada que haya un ingreso, que le exijan el pago de la seguridad social para obligarlo a tener una sana pensión al final del día. O sea, ahí nació el proyecto. Pero ¿qué es lo que duele de esa bendito aporte? Cuando usted es empleado, usted le quitan el 4% y la empresa paga el 12%. Ajá. Usted como independiente tiene que pagar el 16%, usted solito. Entonces, eso duele. El gobierno debería ayudarle a uno de alguna manera, que usted independiente pague el 10% y yo le pongo el resto, no pague todo. Entonces, ahí es donde se vuelve costoso el valor. Pero al final del día tienen que ver la retención y los aportes, porque las dos cosas se deducen de renta. Esta retención te la descontas de renta y los aportes también. Entonces esas dos cosas me sirven para bajar mis impuestos. ¿Ya? A mí algo que me parece a tener en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, sí son salidas o la pensión que no sé si la voy a tener, pero algo tan sencillo que qué pasa si te pasa algo. O sea, yo lo veo es como a nivel de seguridad, de verdad, o sea, o según el nivel de riesgo de tu empresa, algo pasó o a ti o para alguien pues que estaba prestando un servicio y no sé, un riesgo y perdió un dedo, ¿cierto? Pero si tú no pagas esos aportes es algo o que te va a tocar pagar a ti o va a tener que asumir esa empresa. Entonces, no es solo si la pensión y que qué poquito que me va a tocar la pensión, es más el derecho a tener acceso a lo mínimo, porque me imagino que depende también de lo que tú pagues y eso será tema aparte, pero míralo como una forma también de estar seguro prestando un servicio. Sí, tal cual, porque lo que tú pagas ahí es pensión y la gente dice, no, es que yo no sé si me la voy a disfrutar, no sé si voy a llegar hasta allá, pero al final del día, si usted no disfruta, alguien de su familia agarra, venga, pero alguien lo cogió y lo disfrutó de su línea sanguínea. Pensando en la salud y lo otro que pagas es salud. Entonces, pues, pagar la salud es que, pues, si tengo algo en una EPS, algún tema médico, pues ahí estoy cubierto y chévere. Y también tengo que pagar la ARL, la aseguradora de riesgos profesionales, porque es que si yo voy a ir a la empresa a prestar el servicio, pues lo primero que me exigen es muéstreme la ARL para que pueda entrar. Si no la tiene, no puede ingresar. Y resulta que para pagar la ARL estoy obligado a pagar también salud. Entonces es una cadena porque todo se vuelve como un solo paquete, ¿no? Abróchense los cinturones, sí, emprendedores, que se puso bueno. No, pero empiecen a ver lo bueno. Es como cuando se tiene en su casa, tiene que pagar arrendamiento, tiene que pagarle al vigilante, tiene que pagar la comida. El emprendedor es una mini empresa que tiene que pagar su propia salud, su riesgo profesional, ahorrar para su pensión. Véanse como una empresa. Ajá, perfecto. Bueno, Vivian, Raúl, ya hemos llegado al final y esto era como un abrebocas, pero pues ya saben que si necesitan más información, pedir la cita, pero no vayan a llegar allá sin ventas, que para ya la cita con Vivian y con Raúl, ya con resultados. Así que si quieren cita con Raúl y con Vivian, prográmense con una meta de ventas para que puedan recibir esa cita de inmediato, no mentiras, en cualquier momento, pero pues para que sea efectivo para los dos. ¿Cómo podemos acceder a ustedes? ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través de redes? ¿Desde qué medio podemos encontrarlos? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, estamos haciendo un trabajo muy bonito allí, los invitamos también para que vayan, nos visiten. Nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook son @QIB Consultores. Se los voy a deletrear, es Q de queso, I de yuca, B de vaca, Consultores, ¿sí? QIB Consultores. Allí, digamos que está toda la información de nuestra empresa. También publicamos constantemente contenido de mucho valor. Tratamos de manejar un lenguaje muy claro y, digamos, de una manera muy didáctica también, como para que los que están empezando también puedan entender un poco. No solamente las grandes empresas que ya manejan estos temas. Allí, digamos que ese es como nuestro canal. Y allí ya está pues todo, nuestro correo y nuestros números de contacto también.
para que nos visiten. Nuestra página también para que conozcan pues como todo el contenido de los cursos que estamos ahorita lanzando online, que es www.qibconsultores.com. Allí está todo también los servicios que prestamos y los cursos online que estamos haciendo. Maravilloso, no, de verdad que yo sé que nos queda faltando mucho tema. Oye, la verdad era más para asustar, no mentiras, era más para decirles, bueno, sí, chicos, hay que crecer y se requieren unas responsabilidades pero que vale la pena, o sea, ya este es un paso más y es algo que nos hace diferentes porque o nos quedamos en la multitud, en el montón, en los que dicen algún día lo hubiera hecho como dijo Raúl ahora al principio, o me lanzo y de verdad lo compruebo. Entonces, este es un paso más, es una herramienta más que ahora tienen ustedes. Si tienen dudas, inquietudes para su crecimiento, pues también allí después irán conociendo más del programa que ofrecen Vivian, Raúl. Me imagino que también tienen diferentes programas, sé que también entrenan a contadores, preciso para, me imagino, para llevarles ese negocio a otro nivel. Entonces, no, felicitaciones, muchas gracias por este espacio y por ese aporte tan valioso. Lo mismo, esperamos en este corto tiempo y con las preguntas que hiciste no asustarlos, sino antes, por el contrario, darle un poquitico de tranquilidad o entendimiento, porque hay cosas como muy técnicas y uno queda como más perdido todavía. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.